Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de aquellas personas que ejercen actualmente o han ejercido la clínica psicológica. Y hay una pregunta que quiero hacer y es si están preparados para responder a requerimientos judiciales. Voy entonces a compartir pantalla para que hablemos acerca de ese tema de una forma breve, pero en lo posible lo más profundo posible. Bueno, entonces la pregunta es, si has ejercido o ejerces actualmente la clínica psicológica, ¿estás preparado para responder a requerimientos judiciales? Voy entonces a contar un caso de la vida real, que es la que ha inspirado esta charla, a un psicólogo que terminó el proceso terapéutico de una mujer hace 7 años. Un día cualquiera le llega un correo electrónico de un fiscal diciéndole lo siguiente. Dentro de las diligencias de la referencia, la Fiscalía tal, de localidad adscrita a tal, conoce las diligencias donde es presunta víctima de violencia intrafamiliar la señora PR. Tiene conocimiento este despacho por comunicación con la presente denunciante y su víctima, que realizó proceso terapéutico en el cual utilizó sus servicios como profesional en el área. De acuerdo a lo anterior, le solicito amablemente se informe a esta fiscalía lo siguiente. Y a continuación, pues, genera una serie de preguntas para que el psicólogo responda. ¿Qué debe hacer el psicólogo y de qué manera? Aparece entonces una pregunta muy interesante porque, claro, se gradúa uno como psicólogo, psicóloga, empieza uno a ejercer la psicología clínica. En Colombia actualmente no es necesario tener un posgrado de psicología clínica para ejercer la psicología clínica. En otros países sí. Y aunque el colegio viene trabajando, el Colegio Colombiano de Psicólogos viene trabajando para regular esto y que sea un requisito tener formación posgradual en psicología clínica para hacerlo, por la gran responsabilidad que lo implica y la gran preparación que se requiere, actualmente en Colombia no es requerido tener un posgrado en psicología clínica para hacer clínica. Sin embargo, como el mismo Colegio Colombiano de Psicólogos lo dice muy claramente en sus preguntas frecuentes que están en la página, eh, aunque un psicólogo con un pregrado haga psicología clínica, no se puede llamar a sí mismo psicólogo clínico, ni firmar en un informe como psicólogo clínico, ni promocionarse como psicólogo clínico en páginas, tarjetas, etcétera, en redes y demás, porque no tiene la formación como psicólogo clínico. Es decir, puede hacer clínica, sí, pero no puede hacerse llamar psicólogo clínico. Únicamente será psicólogo clínico el que tenga posgrados en psicología clínica. Bueno, entonces, bajo esa realidad, este psicólogo era un psicólogo con un pregrado, no tenía posgrado y pues hacía su psicología clínica que, digamos, estaba dentro del marco legal. Ahora, cuando recibe ese correo, pues por supuesto se asusta, ¿cierto? Normalmente en la universidad nos preparan para aprender a comprender un caso, formularlo, intervenirlo, ¿cierto? Y obviamente después de terminar nuestra formación seguimos en ese proceso de cualificación y de adquisición de experiencia, pero ¿qué tanto sabemos qué hacer cuando, por ejemplo, desde un proceso judicial nos requieren? ¿Qué debe hacer el psicólogo y de qué manera? ¿Será que debe guardar el secreto profesional y no responder las preguntas que le hace el fiscal explicando que la ley 1090 de 2006 lo indica así? ¿O será que debe responder las preguntas y además adjuntar la historia clínica de la paciente para que el fiscal pueda corroborar la veracidad de las respuestas? ¿Qué debería hacer? ¿Cuál de esos dos escenarios o opciones debería hacer? Pues la respuesta es que ninguna de las anteriores. Vamos a ver entonces qué dice en Colombia el Colegio Colombiano de Psicólogos, el COLSIP, al respecto. La pregunta frecuente que aparece allí, en la opción de tribunales, esta que estoy resaltando acá, hay una opción de preguntas frecuentes, dice, en la pregunta 23, ¿cuál debe ser el proceder de los psicólogos ante requerimientos judiciales, tales como el envío de la historia clínica o la solicitud de comparecer?
Entonces nos dice, la historia clínica y demás información que se obtenga en el ejercicio de las diferentes áreas de la psicología puede ser enviada al funcionario judicial que la solicita con el consentimiento escrito del titular de la información. Entonces, primer elemento importante, la historia clínica puede ser enviada, o sea que también puede no ser enviada. Y dice que si es enviada, pues debe contar con el consentimiento escrito, en este caso, pues de la paciente. Se tiene que tener especial cuidado en que la información que se envíe no atente contra otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la intimidad, el del buen nombre, el libre desarrollo de la personalidad y otros relacionados con la reserva profesional. O sea, que hay que garantizar que esa información que se envíe, pues no vulnere derechos fundamentales. En el caso de que no se cuente con el consentimiento escrito del titular de la información, se ha de ponderar el beneficio que traería tanto para las personas involucradas como para la Administración de Justicia el envío o no de la historia clínica. Es decir, que hay casos en los que podría enviarse esa información sin el consentimiento del paciente o de la persona atendida, pero dice que hay que ponderar el beneficio que traería para las personas involucradas y para la Administración de Justicia. En todo caso, se recomienda enviar solo un informe con los datos que sean pertinentes, conducentes y útiles para el problema jurídico que se debata. Es decir, que la recomendación que hace el Colegio Colombiano de Psicólogos es enviar un informe. Se recomienda enviar solo un informe. ¿Con qué? Con los datos que sean pertinentes. No hay que enviar vida, obra y milagros de la persona, sino datos pertinentes en relación al caso, que sean útiles para el problema jurídico que se debata. Se recomienda que los informes psicológicos que sean solicitados por las autoridades lleven de manera expresa la anotación que dicho informe es el resultado de una intervención clínica o académica, educativa, etcétera, y no forense, por lo que la información allí consignada es la suministrada por el usuario y que no ha sido corroborada, por lo que su valor probatorio sería solo de referencia. Entonces aquí el colegio hace una recomendación y es casi que copia y pegue ese pedacito que estoy aquí resaltando en amarillo, ¿cierto? El presente informe es el resultado de una intervención, ¿cierto? O sea, indicar eso así de forma literal. La responsabilidad o no de enviar la información cuando sea requerida por una autoridad judicial será única y exclusivamente del psicólogo, a quien se le sugiere tener en cuenta lo expuesto en la doctrina 2, secreto profesional, la cual puede ser consultada en el link de normatividad de la página pues, del colegio. Es decir, que para esos asuntos es importante revisar el documento llamado Doctrina 2 del secreto profesional, donde nos van a dar más elementos de juicio para poder determinar qué hacer en cada caso específico. Bueno, algunos asuntos sobre el caso. Importante contarles que el psicólogo llevaba varios años ejerciendo la psicología clínica y nunca había tenido que enfrentarse a asuntos legales o judiciales. Era la primera vez que tenía que enfrentar algo así. En segundo lugar, el psicólogo atendió a esta mujer durante un año. O sea, no fue un caso de una sola atención, 3, 4 atenciones, sino que tuvo todo un proceso terapéutico con esta mujer. El fiscal en algún momento le preguntó si él tenía registro, lo que nosotros llamaríamos historia clínica, de las atenciones a la paciente. De ahí la importancia de llevar la historia clínica y obviamente bajo la regulación actual. Y de otra parte, el psicólogo nunca aplicó ningún test para evaluar a la paciente. ¿Sí? La terapia fue a partir de la entrevista y recolección de información y de acuerdo pues a la formulación clínica que se hizo de acuerdo a su enfoque clínico y sus estrategias de intervención. Bueno, ¿qué diferencia entonces existe entre un juez y un fiscal, cierto? Porque es importante entender qué pasa cuando nos cita un juez o qué pasa cuando nos cita un fiscal, ¿cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta. El fiscal tiene unos roles que es encargado de investigar los delitos y acusar a los presuntos responsables ante los jueces. Pues resulta que en este caso el psicólogo había atendido a la mujer por una temática de que quería mejorar su relación de pareja, tenían discusiones, tenían dificultades, problemas, pero pues nunca en terapia apareció un tema de maltrato,
¿cierto? De violencia intrafamiliar, simplemente de los inconvenientes cotidianos de parejas, de no ponerse de acuerdo, de tener discusiones, por supuesto, fuertes y demás, pero nada pues que alertara al psicólogo de un posible problema de violencia intrafamiliar. Entonces, lo que sucedió posterior a la terapia es que esta mujer pues se termina divorciando o separando de su esposo y lo denuncia por maltrato intrafamiliar, violencia intrafamiliar. Entonces, el fiscal investiga esos delitos de los cuales pues recibe la acusación. ¿Qué función tiene? Pues recolectar pruebas, dirigir la investigación penal, formular imputaciones, presentar acusaciones. La parte interesada pues actúa en representación del Estado y tiene una postura acusatoria en el juicio, y la institución pues que lo representa es la Fiscalía General de la Nación. Entonces su función será investigar y acusar. ¿A quién? Pues a quien en este caso sería el esposo por violencia intrafamiliar. ¿Qué hace el juez? El juez es una autoridad imparcial que dirige el proceso judicial y toma decisiones basadas en la ley y en las pruebas que se presentan, ¿cierto? La función entonces es resolver las controversias, dictar sentencias y garantizar los derechos de las partes. Por lo tanto, asume una posición neutra, no toma partido. Su labor es decidir si alguien es culpable o inocente conforme a la ley y a las pruebas y a todo lo que acontece allí en estas audiencias. Por ejemplo, el juez de garantías, el juez de conocimiento, el juez de ejecución de penas, hay distintos roles. En últimas, entonces, el juez decide y garantiza pues un proceso justo. ¿Cuáles son entonces las partes en el proceso penal? Tenemos la fiscalía y la defensa. Entonces, la fiscalía eh, es a donde las víctimas pues hacen sus denuncias, ¿cierto? Entonces las víctimas están amparadas por la fiscalía y la fiscalía pues puede llamar testigos, ¿cierto? Para acusar al victimario, que en este caso estaría representado por la defensa, quien lo representa por un abogado contratado por el victimario, o si no tiene dinero para pagarlo, pues el Estado asigna un abogado para su defensa. La parte que lleva a cada uno de ellos los interroga, es decir, la fiscalía interroga a la víctima, interroga a los testigos que él lleva, etcétera, y la otra parte los contrainterroga, ¿cierto? O sea, en este caso la defensa pues haría preguntas para tratar de invalidar sus argumentos, ¿cierto? Y viceversa. Al final es el juez el que decide, el que juzga, el que emite un veredicto. También pues la defensa lleva testigos, ¿cierto? Entonces vamos a tener testigos tanto de parte de la fiscalía como de parte de la defensa. La fiscalía para eh, argumentar que sí hay o no una violencia intrafamiliar, y la defensa para llevar también testigos tratando de demostrar que no hay violencia intrafamiliar en este caso. Generalmente cada parte, tanto la fiscalía como la defensa, pues prepararía a las personas que representa o citan, pues para poder eh, llevarlos a estos escenarios de audiencias. En el caso descrito, ¿qué busca el fiscal? Pues busca recopilar pruebas, anunciar al psicólogo como testigo en la audiencia en calidad de profesional tratante, para decir al juez y demás actores intervinientes en el interrogatorio y contrainterrogatorio su declaración en juicio oral. O sea, el psicólogo tendrá que ir a exponer sus argumentos, lo que hizo en terapia, ¿cierto? Lo que encontró, ¿cierto? Como profesional que tuvo a la paciente, en este caso a la víctima, allí. Por lo tanto, está obligado a asistir a juicio, ¿cierto? Cuando es una citación de fiscalía, no es si quiere ir o no, no es opcional, debe ir. De lo contrario, le expiden una orden de conducencia. La policía lo buscará para llevarlo a la audiencia, y si no, pues eso va a tener unas repercusiones más complejas, ¿cierto? Por lo tanto, entonces el psicólogo dirá al juez y demás actores intervinientes en su interrogatorio y contrainterrogatorio su declaración en juicio oral, y deberá decidir qué hizo, pues deberá decir qué hizo en terapia con la señora, de qué forma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de preguntas pues le pueden hacer el psicólogo cuando tiene que comparecer? Por ejemplo, ¿usted conoce a PR, a la señora PR? ¿Por qué la conoce? Ah, porque yo la atendí entre tal fecha y tal fecha.
usted le hizo firmar consentimiento informado a la señora para su atención, entonces empiezan a aparecer de pronto grietas, que si el psicólogo no hizo firmar el consentimiento informado, si no tenía historia clínica, ¿cierto? Ya empieza a tener o a perder credibilidad, ¿cierto?, ante el juez, y ya ese testigo psicólogo pues empieza a perder fuerza para ser probatorio. ¿Cuántas sesiones lo atendió? ¿Cuáles fueron los propósitos de la terapia? ¿Qué hallazgos encontró? ¿Qué test utilizó y qué diagnósticos determinó? ¿Cierto? ¿Qué tipo de abordajes hizo con el paciente? Etcétera. Entonces, ¿qué dinámicas tiene la audiencia? En ese escenario jurisdiccional hay algo llamado la valoración probatoria. La fiscalía lleva a un testigo y la defensa va a tratar de desacreditar esos testigos, ¿cierto? A restarle valor. El juez al final va a valorar a cada uno de los testigos para tener elementos de juicio para su decisión. Ese es un proceso donde todas las partes llevan sus testigos, llevan sus personas para interrogarlos y cada una de las otras partes van a tratar de restarles valor para el fiscal defender que es una víctima y la defensa tratar de mostrar que el victimario no es victimario, pues no es culpable, ¿cierto? Y ya pues que el juez determine. Tipos de pruebas y qué evalúan entonces, qué le evalúan al psicólogo. Las pruebas pueden ser periciales, o sea, de experticia, por lo tanto, el psicólogo es citado como experto, ¿cierto? Un profesional experto para aportar pruebas desde que se hizo, pues de qué se hizo en terapia con la mujer demandante. Hay pruebas testimoniales, ¿cierto? Familiares, amigos, etcétera, que presenciaron o no, o dan fe de que no fue así, ¿cierto? Y documentales, entonces ya hay archivos, correos, cartas, etcétera. ¿Qué le evalúan entonces al psicólogo? Al psicólogo lo van a evaluar por su idoneidad, por su competencia, por su experiencia, por el método que utilizó en terapia, por la cientificidad de su método y por su comportamiento en la audiencia. Todo eso va a ser objeto de análisis para el psicólogo que va a una audiencia. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces acá? Miremos algunos asuntos que destaca el Colegio Colombiano de Psicólogos a partir de la Ley 1090. El artículo 36E de la Ley 1090 obliga al psicólogo a utilizar únicamente los medios diagnósticos preventivos de intervención y los procedimientos debidamente aceptados y reconocidos por comunidades científicas. Es decir, todo psicólogo debe soportar su trabajo en métodos reconocidos por comunidades científicas. Por otro lado, es un deber ético del psicólogo rehusar prestar sus servicios en un área donde no sea competente, porque así lo dispone el artículo 35 de esta misma ley, que dice que el psicólogo podrá excusar la atención de un caso o interrumpir la prestación del servicio por los siguientes motivos, cuando no corresponde a su campo de conocimiento o competencia, por ejemplo. Entonces, un psicólogo en medio de una terapia puede decir, no, yo no manejo muy bien esta temática, esta problemática, yo te voy a remitir con otro colega que es experto en el tema y que te puede ayudar mucho mejor con esta situación, por ejemplo. En la evaluación psicológica se utilizan las herramientas básicas como la entrevista, la observación del comportamiento, la información cruzada, pero además fíjense que habla de la aplicación de pruebas estandarizadas o validadas de cuestionarios, autoinformes, mediciones psicofisiológicas o cualquier otro instrumento que esté respaldado por evidencia científica que contribuya al cumplimiento de los propósitos de la evaluación. El artículo 47 de la ley 1090. Es decir, como dice el colegio, las acciones de los psicólogos como profesionales deben estar respaldadas por la mejor evidencia científica disponible pues en el momento. ¿Qué hizo entonces el psicólogo en este caso? ¿Cierto? Volviendo al caso, ¿cierto? Un poco el asunto de la angustia de este psicólogo, de qué hago, nunca ha estado en un proceso penal y ahora qué, y bueno, todo el susto que por supuesto eso genera. El psicólogo contactó a la paciente para contarle el requerimiento del fiscal y solicitar su consentimiento escrito para enviar el informe respondiendo estas preguntas. El psicólogo envió un informe con los datos básicos de la paciente y respondió las preguntas específicas formuladas sin revelar detalles específicos que comprometieran el secreto profesional. Y
puso la notica que les mostraba que recomienda el Colegio Colombiano de Psicólogos, de que no es un informe pericial, etcétera. Cuando el psicólogo atendió a esta paciente, su motivo de consulta era el fortalecimiento de su relación de pareja, aunque había quejas de discusiones por diferencias en sus opiniones en diversos temas, celos y otros motivos de discusión. En terapia nunca se reportó algún tipo de violencia de su esposo hacia ella, y eso era algo pues, muy importante a tener en cuenta allí. Si la fiscalía pretendía que el psicólogo sirviera como testigo pericial, como experto que diera cuenta de la violencia intrafamiliar, el psicólogo no podría dar fe de esto porque no surgió en consulta. Quizás esto ocurrió posterior a la culminación de la terapia, pero el psicólogo no podría dar fe de eso, ¿cierto? En terapia no apareció. ¿Qué nos queda como lecciones a partir de este caso? Primera, que hay que conocer muy bien las orientaciones éticas, los códigos deontológicos de la psicología y la normativa que regula el ejercicio en salud. Por ejemplo, hay que cumplir requisitos tales como tener retos, tener habilitación ante Secretaría de Salud como profesional independiente, guardar las historias clínicas durante 20 años, entre otras, aunque por una nueva normativa ya se habla de que hay que guardar las historias clínicas durante mínimo 15 años, ya no 20, sino 15, y es importante pues que eso quede aquí claro en esta charla. Por lo tanto, fíjense lo importante de estar actualizado en la normativa que todos los días va saliendo, porque podría decir 15 y después la norma dice 20, y si uno no cumple, pues se puede ver comprometido en serios problemas, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia. Segundo aprendizaje, en cualquier momento pueden surgir requerimientos judiciales de procesos clínicos de muchos años atrás. A veces uno dice, no, ya el paciente lo dejé de ver hace 10 años, ya puedo eliminar todo registro, ya olvidarme de este caso. No, fíjense que los casos pueden revivir y ahí viene la tercera lección. Cualquier caso, por sencillo que parezca, se puede complejizar y derivar en un proceso legal o judicial. Un suicidio o intento, un abuso, un maltrato, bullying, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hacer psicología clínica pues implica una gran responsabilidad y así como hay derechos, hay deberes, ¿cierto? Y hay asuntos donde uno se puede ver involucrado en temas legales y judiciales. Muy bien, con esto termino esta breve charla. Espero que haya eh, permitido como ampliar el espectro y poder orientar un poco acerca de este tema. Muchas gracias.